Pues vamos a dar comienzo a esta apasionante clase que vamos a dar hoy, chicos. Tengo dos noticias, tengo una mala y una buena. La mala noticia es que en esta clase nos enfrentamos a uno de los temas más horribles de la normativa de derecho administrativo. Este es el típico tema que cuando vais estudiando lo vais dejando y vais diciendo, no, venga, el siguiente. No, venga, otro más y ya. Bueno, pues por fin ha llegado el día en que os vais a enfrentar con este tema que, como os digo, es horrible. Es que no os voy a engañar, es un tema horroroso. Pero la buena noticia es que en Opolex hemos decidido ir desgranando poquito a poco todo ese farragoso articulado que contiene la Ley de Contratos del Sector Público para que no solamente vayáis acertando las preguntas tipo test que os vayan surgiendo en vuestros exámenes de acceso a los distintos cuerpos de funcionarios públicos, sino que es que además vais a pasar de no querer que os hagan preguntas de esta ley a decir, venga, que me la hagan, que puedo con ella, ¿vale? Lo primero que quiero que sepáis en esta clase es que me da igual el tiempo que estemos, me da igual si estamos 15 minutos que 45, que 20, porque yo os voy a dar unos conceptos claves de esta ley. Os voy a dar unas señas que tenéis que tener súper claras para poder desarrollar este tema, ¿vale? Yo he cogido como referencia el índice que tenéis en el tema de la oposición de administrativo del Estado. He cogido el índice del tema 4 que lleva el cuerpo de administrativo general del Estado. Pero no quiero que os guiéis por el tema, porque yo voy a ir, sí que es cierto que voy a seguir el orden un poco preestablecido, pero como os digo, yo voy a incidir en conceptos básicos que tiene esta ley y que tenéis que comprender, y otros lo voy a ir dejando de pasada porque yo no estoy aquí para leer. Siempre os digo que vosotros todos sabéis leer perfectamente y yo no vengo aquí a leeros artículos porque las clases así no son nada productivas. Yo vengo aquí a desgranaros los subtítulos del título del artículo del apartado, porque esta ley es farragosa, liosa y aparentemente y a primera vista absolutamente incomprensible. Otra cosa que vamos a hacer en el día de hoy es que no vais a preguntarme por vía chat. El chat le vamos a utilizar solo para que, si queréis que os repita cosas, si necesitáis que vuelva a incidir sobre una idea, todo eso me lo vais diciendo, pero no me pongáis dudas en el chat por una razón. La Ley de Contratos del Sector Público va aclarando todos los términos que en principio os van a parecer dudosos según vamos avanzando en el articulado de la ley. Es decir, si yo comienzo con el artículo 1 y os hablo del objeto de la ley y sale la palabra administración pública y vosotros en el chat me ponéis, pero ¿qué es una administración pública? Vamos a paralizar la clase cuando luego sabemos todos que en el artículo 3 nos va a desgranar la propia ley lo que son las administraciones públicas. Por eso voy a pediros paciencia y voy a pediros que vosotros cojáis un papel y vayáis apuntando las dudas que vayáis teniendo, y si al final de la clase no se os ha resuelto la duda con la exposición, lo que vamos a hacer es que me las vais a subir las dudas a la plataforma, ¿vale? Pero vamos a tener paciencia, vamos a intentar ir poquito a poco viendo si nos vamos quedando con conceptos de esta ley tan horrible que al final de esta clase nos va a parecer un poquito menos horrible. Ya lo veréis. Os aconsejo a todos que cojáis un folio y un boli o lo que queráis, porque a lo largo de la exposición, pues a lo mejor os apetece coger algún apunte o incluso os apetece... no sé si tenéis todos cerrados los micros porque oigo algo. A lo largo de la exposición, como os digo, a lo mejor os indico algún esquemilla que os puede venir bien y seguramente pues os apetezca copiarlo
mientras yo misma lo hago a la vez que vosotros. Bueno, pues lo primero que quiero que sepáis es que no vamos a dar el tema entero según el índice, por lo que os digo, porque no quiero aturullaros con demasiada información. Me interesa mucho más que de poquitos en poquitos vayamos teniendo claro distintos conceptos de esta ley. Hoy, si nos da tiempo, mi intención es que lleguemos hasta las primeras fases de la contratación, es decir, que hablemos de la adjudicación, de los procedimientos, que hablemos hasta los procedimientos de los distintos procedimientos de adjudicación y nos paremos ahí para en otra clase seguir desarrollando el temario. Entonces, vamos a comenzar poquito a poco, ¿vale? Sin prisas y repitiendo todo lo que sea necesario, me lo decís en el chat. Repíteme esto, repíteme lo otro, que no tenemos ninguna prisa y que si no llegamos hasta donde yo había marcado no pasa nada porque en la siguiente clase vamos a continuar el temario y vamos a repasar lo de esta clase. Otra cosa que quiero que sepáis, esta ley, a no ser que seáis absoluta y completamente eruditos y tengáis una memoria fuera de lo normal, no os la estudiéis entera. Es imposible, o sea, pero absolutamente imposible. Esta ley, lo que os digo es, si tenéis una capacidad fuera de lo común, por supuesto. En Opolex, nuestra obligación es transmitiros todo el contenido que abarcan las materias, pero también es nuestra obligación ayudaros y transmitiros truquillos para que tengáis más clara la comprensión de una ley como es esta. No hace falta que os sepáis todo el articulado, pero sí que hace falta que sepáis lo que os tenéis que aprender. Esa es la clave de esta ley. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar, como siempre, por el principio, por el artículo 1. Vamos a comenzar primero por la normativa. ¿Qué normativa vamos a utilizar en estos temas? Pues siempre vamos a utilizar el artículo, vamos a partir, como siempre, de la Constitución Española, que ya sabéis que es la norma de las normas y está en la cúspide de la jerarquía normativa. Vamos a hacer referencia al artículo 149, primero en su apartado octavo, que ya sabéis todos que reserva a la competencia del Estado la legislación básica. Y como no, vamos a estudiar la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público, que transpone al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 23 y 24 de 26 de febrero de 2014. ¿Qué quiere decir transponer? Transponer es un mecanismo que tienen los Estados miembros para traer a sus propios ordenamientos jurídicos normativa comunitaria. Una directiva es un tipo de norma comunitaria, ¿vale? Eso es transponer. Entonces, con esta ley, lo que hace el Estado miembro español es traer a la normativa de nuestro Estado las directivas, como digo, del Parlamento Europeo y del Consejo, para que todos tengamos una regularización de contratos del sector público igualitaria. Entiendo que me estáis escuchando bien, porque como nadie dice nada, entiendo que estáis todos bien. Que alguien me diga que me escucháis, por favor, para continuar. Ah, perfecto, muchas gracias. Vale, vamos a ir con el objeto de esta ley. ¿Para qué? ¿Para qué se utiliza esta ley? Quiero que sepáis una cosa. Esta ley, precisamente, se redactó con la intención de reducir la burocracia, de reducir toda la aparatosidad de papeleo que teníamos para la contratación. El año de las directivas, Francisco, es el año 2014. Son las directivas 23 y 24 del Parlamento y del Consejo del año 2014 de 26 de febrero. Lo que os decía es que esta ley precisamente se redactó con la idea de reducir reducir la burocracia y precisamente de reducir las cargas administrativas. Y lo que hace en realidad esta ley es favorecer a los poderes adjudicadores y a los entes públicos.
Resulta que esta ley contiene numerosísimas materias súper difíciles de asimilar para los particulares que quieran cerrar un contrato con el sector público. También quiero que sepáis que esta ley se trató y de hecho se ha incluido distintos aspectos sociales y ambientales y se llevó a cabo la inclusión de los contratos menores, que luego vamos a hacer una referencia a ellos. Los objetivos de esta ley es fundamentalmente saber y entender dónde y cómo podemos ponerla en práctica. En cuanto al objeto de esta ley, como os digo, está regulado en el artículo 1 de la Ley de Contratos del Sector Público y viene a regular la contratación del sector público, garantizando que la misma se ajuste a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores. Estos son los tres básicos objetivos que tiene esta ley. Libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos y no discriminación e igualdad de trato en los licitadores. No sé por qué no tengo hoy abierto el chat a la derecha y entonces pues no os veo tan bien como otras veces cuando me habláis, pero bueno, estaré atenta. Además, también es objeto de esta ley regular el régimen jurídico aplicable a los efectos, al cumplimiento y a la extinción de los contratos. Ya está el objeto de la ley, el artículo 1, con tres ideas fundamentales. Vamos a ver el artículo 2, que es el ámbito de aplicación de la ley. ¿A qué ámbito la vamos a aplicar a esta ley? Esta ley va a lanzarse a todos los contratos del sector público y, por tanto, todos estos contratos del sector público estarán sometidos a la Ley de Contratos del Sector Público. Vamos a ver qué contratos afecta. Los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren las entidades que a continuación vamos a ver que conforman el artículo número 3, que hace referencia a qué entidades entiende esta ley que son el sector público. Contratos onerosos, ya sabemos todos lo que es un contrato oneroso. Un contrato oneroso es cuando el contratista obtiene algún tipo de beneficio económico, ya sea directa o indirectamente. También afecta esta ley a los contratos subvencionados. ¿Vale? Los contratos subvencionados por entidades que tengan la consideración de poderes adjudicadores. Y aquí viene lo que os digo de que me podéis decir, ¿pero qué es un poder adjudicador? Esperad, que a lo largo de esta exposición vais a acabar sabiendo perfectamente lo que es un poder adjudicador. Simplemente ahora que sepáis que son contratos del sector público y por lo tanto sometidos a la Ley de Contratos del Sector Público, tanto los contratos onerosos como los contratos subvencionados por entidades que tengan la consideración de poderes adjudicadores. Vamos a ver, el artículo 3 de la ley es un artículo muy importante y muy horrible de estudiar. Yo, el artículo 3, lo desgranaría de esta manera para que entendáis primero lo que os está diciendo, porque es que uno coge este artículo y dice, pero es, o sea, ¿qué me están contando aquí? En el artículo 3, en un primer lugar, os van a decir que como la ley del sector público afecta a todo el sector público, os va a decir qué entidades son, según la ley, sector público. A continuación, esta ley os va a decir qué entidades tienen la consideración de administraciones públicas. En un tercer lugar, esta ley va a hacer referencia a los poderes adjudicadores, que a lo largo de toda la ley los vamos a estar escuchando. Durante toda esta ley tenemos que tener muy claros distintos conceptos, entre otros las administraciones públicas, los poderes adjudicadores, la licitación, en fin, una serie de conceptos que vamos a ir aprendiendo muy poquito a poco. Como os digo, en primer lugar, el artículo 3 nos dice qué se entiende o qué entidades forman parte del sector público. Y entonces os dice un listado en el que os dice cuáles son las entidades que se entiende que son el sector público. Que ahí yo no os lo voy a leer ahora, os lo vais a leer vosotros luego tranquilamente para que sepáis cuáles son. Pero, ¿cuál es lo más importante que tenéis que saber de esta ley, de este artículo? ¿Cuáles son administraciones públicas?
porque todas las preguntas de test van más enfocadas a saber cuál es la administración pública dentro del sector de las entidades que la ley entiende que son sector público. Entonces, sí voy a centrarme en el apartado segundo que nos va a decir cuáles son dentro del sector público las entidades que la ley considera administraciones públicas. ¿Y cuáles son? Las vamos a nombrar para que se os vayan quedando. Pues la ley considera que tienen la consideración de administración pública la Administración General del Estado, la Administración de las Comunidades Autónomas, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la administración local. Punto primero. En segundo lugar, se consideran también administración pública y por tanto forman parte también del sector público y están sometidas a la ley de contratos del sector público las entidades gestoras y servicios comunes de la seguridad social. Los organismos autónomos, universidades públicas y autoridades administrativas independientes. Los consorcios y otras entidades de derecho público consideradas poder adjudicador conforme a esta ley, que seguidamente vamos a ver lo que es, no os preocupéis. Las entidades con personalidad jurídica propias que hayan sido creadas para satisfacer necesidades de interés que no tengan la consideración de mercantiles e industriales. Las asociaciones constituidas por las entidades que acabamos de mencionar, las asociaciones que estén constituidas por las entidades que acabamos de mencionar. Y las diputaciones forales, juntas generales de los territorios históricos del País Vasco en lo que respecta a su contratación. Estas son las entidades que la ley entiende que son consideradas administración pública. ¿Vale? Estas yo sí me las estudiaría. En vez de coger el artículo 3 y estudiármelo entero a lo bonzo, yo lo estudiaría de esta manera. Me daría una lectura general del primer apartado en el que se me dice qué entidades son sector público y centraría mi objetivo en fijarme y en memorizar el listado de las que son administraciones públicas, porque ahí vais a tener una pregunta de test acertada. Seguiría con el articulado y el artículo 3, después de decirme cuáles son las administraciones públicas, me va a decir qué son los poderes adjudicadores, que es que los poderes adjudicadores les vamos a estar viendo a lo largo de todas las clases que demos sobre contratación pública. Los poderes adjudicadores, así, en principio, sin ir a la ley, para que entendáis lo que es un poder adjudicador, es simplemente un ente con competencia para adjudicar contratos administrativos. Poder adjudicador, un ente que tiene competencia para la adjudicación de contratos administrativos. Y es que la propia ley nos dice cuáles son los poderes adjudicadores. ¿Cuáles son los poderes adjudicadores? En primer lugar, las administraciones públicas, que nos acabamos de estudiar ahora mismo, ¿cuáles son? ¿Vale? Administración General del Estado, las corporaciones, las entidades, todo lo que acabamos de decir. Estos son poderes adjudicadores. También son poderes adjudicadores las fundaciones públicas, las mutuas colaboradoras con la seguridad social. Y son poderes administradores todas las demás entidades diferentes a las tres que os acabo de mencionar, es decir, entidades distintas a la administración pública, a las fundaciones públicas y a las mutuas colaboradoras con la seguridad social, todas las demás entidades que tengan personalidad jurídica propia, que hayan sido creadas para satisfacer necesidades de interés general y no tengan el carácter industrial o mercantil, y que su actividad esté mayoritariamente financiada por los poderes públicos o que su gestión esté controlada por parte de los poderes públicos o que más de la mitad de los miembros de sus órganos de administración, de dirección o de vigilancia sean nombrados por poderes públicos. Voy a repetir cuáles son los poderes adjudicadores, porque me parece interesantísimo.
son poderes adjudicadores. Bueno, ya hemos entendido todos lo que son poderes adjudicadores. Aquellos que tienen competencia para la adjudicación de contratos administrativos. Y son poderes adjudicadores las administraciones públicas que nos dice, el propio articulado en el apartado segundo del artículo 3 y que nos las vamos a estudiar. Además, son poderes adjudicadores las fundaciones públicas y las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. Y además, son poderes adjudicadores todas aquellas entidades con personalidad jurídica propia, distintas a las tres que acabamos de mencionar. Primero, que hayan sido creadas específicamente para satisfacer necesidades de interés general y que no tengan el carácter de industrial o mercantil. Que su actividad esté mayoritariamente financiada por los poderes públicos o que su gestión esté controlada por parte de los poderes públicos o que más de la mitad de los órganos de los miembros de sus órganos de administración o de vigilancia o dirección sean nombrados por los poderes públicos. Ahí tenéis ya los poderes adjudicadores. Para finalizar, el artículo 3º incluye otras dos entidades que también forman parte del sector público, ¿vale? Haciendo referencia a los partidos políticos y organizaciones y a las corporaciones de derecho público que cumplan determinados requisitos que marca la propia ley. Resumen de este artículo 3. En primer lugar, ¿qué es el sector público? En segundo lugar, ¿qué es la administración pública? ¿Qué se entiende por entidades de la administración pública? En tercer lugar, los poderes adjudicadores, ¿vale? Con estas tres ideas tenemos el artículo 3 muy bien desgranado. Vamos a continuar. Vamos a continuar con la calificación de los contratos del sector público. Con respecto a la calificación de los contratos del sector público, os voy a decir, pues como os vengo diciendo. Ya sabéis que aquí el índice del temario os habla de la calificación de los contratos según su objeto, la duración de los contratos, si están sujetos o no a regulación armonizada y distingue entre los contratos administrativos y los contratos privados. Todo esto os lo tenéis que leer muy despacito, entendiendo todo, pero yo lo que voy a hacer ahora es desgranaros distintos tipos de los contratos haciendo unos esquemas que nos sirvan directamente para acertar preguntas de test, que es lo que a nosotros nos interesa. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues en un primer lugar, yo voy a coger un folio, lo voy a hacer a la vez que vosotros. Vamos a hacer el primer esquema, porque aquí nos vamos a hacer dos esquemas para tener claros lo que os digo, o sea, dentro de los distintos tipos de contratos tenemos un montonazo de cosas que decir de ellos, pero es que ahora mismo nos vamos a fijar solo en distintos aspectos muy concretos para que nos ayude a contestar preguntas. Entonces, nos vamos a hacer un esquema que vamos a poner en una columna los distintos contratos. Y además les vamos a poner siempre en el mismo orden para que siempre nos acordemos muy bien de ellos y no mezclemos las características de unos con las de los otros. Yo siempre soy, no sé si asististeis a la clase de los estados de alarma, excepción y sitio, que yo os decía que era mejor estudiárselo siempre por orden alfabético para que no mezcláramos las distintas características de cada estado. Pues aquí en los contratos os digo lo mismo. Vamos a estudiarles siempre por orden y el orden más lógico es el contrato de obras. Lo voy a poner así, os voy a decir cómo lo pongo. Mirad, yo voy a ir poniendo en este lado, contrato de obras. Siguiente, contrato de concesión de obras. Siguiente, contrato de servicios. Lo digo para que nos sea más fácil de memorizar, ¿vale? Debajo del de contrato de servicios, contrato de concesión de servicios. Y el contrato de suministros. Quiero decir que si os dais cuenta, si lo ordenamos así,
así como os lo pongo aquí, lo veis bien, ¿no? Pues siempre tiene un poco de, como digamos, relación. Contrato de obras, contrato de concesión de obras. Contrato de servicios, contrato de concesión de servicios. Y después el de suministros. Vale. Y ahora ponemos en una columna contratos menores y en la otra contratos sujetos a regulación armonizada. Contratos SARA. Lo veis todos, ¿verdad? Pues copiármelo así. Y que esto siempre nos sirva a lo largo de la ley todo el rato para ir estudiándonos las distintas características que tiene cada tipo de contrato para acertar las preguntas de test. Os lo voy a repetir a lo largo de la clase. Es que no me interesa para nada, a no ser, como os digo, que tengáis una capacidad de memoria absolutamente extraordinaria, que os estudiéis esta ley entera. Es imposible. Os vais a desesperar. Estudiaros lo importante, estudiaros lo que os van a preguntar. Vale, tenéis ya todos el esquema este tal cual os lo pongo y entonces vamos a rellenar casillas de una manera pues muy fácil, porque en primer lugar vamos a ver qué son los contratos menores. Perdón, no sé qué me está diciendo. He puesto en una casilla contratos menores y en otros contratos SARA. Quiere decir contratos sujetos a regularización armonizada, que ahora mismo vamos a ver lo que es, ¿vale? Bueno, pues entonces, los contratos menores. De los contratos menores se pueden decir un montón de características, pero ahora mismo solo nos vamos a fijar en que son menores dependiendo del importe de los contratos. El resto nos da igual ahora mismo la duración del contrato y otras muchas características que tienen, que como os digo, por favor, leéroslas para que se os queden, porque eso también pueden ser preguntas de test, la duración de un contrato menor, la duración de un contrato, bien, eso os lo leéis. Pero yo no puedo estar aquí leyendo sus artículos porque si no, no avanzaríamos y no haríamos una clase productiva como nos gusta. Entonces, con respecto a los contratos menores, solamente nos vamos a fijar en qué contratos son menores, es una pregunta súper repetida de test, perdón, ¿qué contrato de suministro, por debajo de qué importe es un contrato de suministros, se considera que un contrato de suministros es menor? Pues vamos a verlo. Y sabemos que un contrato se considera, un contrato de obras se considera que es menor cuando el importe es igual o menor a 40.000 euros. Entonces vamos rellenando su casilla. 40.000 euros. Del de concesión de servicios, la ley de contratos del sector público no nos dice nada. Y del de concesión de servicios, del de concesión de obras y del de concesión de servicios no nos dice nada. Sí que nos dice del de servicios y del de suministros, que serán contratos menores siempre y cuando sean iguales o menores a 15.000 euros. Entonces quedaría así rellenado. ¿Lo veis así? Tendríamos que sería un contrato de obras caracterizado como un contrato menor cuando sea igual o menor a 40.000 euros. El contrato de concesión de obras, la ley no nos lo dice. El contrato de servicios será caracterizado como contrato menor cuando sea igual o menor a 15.000 euros. El contrato de concesión de servicios, la ley no nos aclara, pero sí nos aclara el contrato de suministros, que será caracterizado como contrato menor siempre que su importe sea igual o menor a 15.000 euros. Es muy fácil que os acordéis de estas cantidades, porque solamente la de obras son 40.000 euros y la de servicios y suministros, que los dos empiezan por S, por 15.000. Es la misma cantidad, ¿vale? Y los que son de concesión no tienen estipulada cantidad alguna en la ley. Vamos a ver los contratos SARA. Primero, vamos a saber qué son los contratos SARA, que son contratos que están sujetos a una regulación armonizada. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que son contratos que se regulan
siguiendo una normativa europea que exige que tenga que publicarse determinada información en determinados diarios de la Unión Europea para que todos los Estados miembros sigan la misma característica, sigan las mismas características y serán unos requisitos exigibles en todos los Estados miembros por igual manera. Esto, cuando se ha hablado al principio de que esta ley transponía a la normativa del Estado español las directivas 23 y 24 del Consejo y del Parlamento Europeo, esta es una de las materias que se acoge en el ordenamiento jurídico español gracias a la transposición que se hace con esta ley de esas directivas. Y así, cada vez que se vaya a regular uno de estos contratos, todos los Estados miembros de la Unión Europea tendrán que cumplir los mismos requisitos. Vale. Contratos SAR. ¿Qué contratos están sujetos a regulación armonizada? Pues todos aquellos contratos de obras que sean igual o superior a 5.350.000 euros. Esta cuantía ha sido recientemente reformada, como sabéis. Así que estoy casi segura de que esto nos lo van a preguntar en los exámenes, porque a los examinadores les encanta saber que los opositores estáis al día de las reformas. Contrato de obras sujeto a regulación armonizada siempre que sea igual o superior a 5.350.000 euros. Lo mismo el contrato de concesión de obras. Estará sujeto a regulación armonizada siempre que sea igual o superior a 5.350.000 euros. Voy a rellenar mi tabla y luego os la voy a enseñar, no os preocupéis. Y ahora, dentro de los contratos de servicios tenemos que abrir 3 subepígrafes, porque dentro de los contratos de servicios vamos a encontrar los contratos de servicios que sean de la Administración General del Estado, de los organismos autónomos, de los organismos de las comunidades autónomas y de las entidades gestoras de la seguridad social, siempre y cuando sean igual o superior a 139.000 euros. No os preocupéis porque esto os lo voy a repetir ahora, ¿vale? En un segundo subepígrafe vamos a encontrar otros contratos que tienen que ser iguales o superiores a 214.000 euros. Y en el tercer subepígrafe encontramos contratos que sean para el fin de servicios sociales que tienen que tener la cuantía de 750.000 euros. Todas estas cifras, que ahora vamos a repetir, no os preocupéis, no os pongáis nerviosos, todas estas cifras han sido recientemente reformadas, ¿vale? Entonces es que este cuadrante me interesa mucho que lo tengáis claro porque casi seguro que esto va a ser una pregunta acertada en el test. Entonces, vamos a repetir hasta ahora, ¿vale? Por si no lo habéis pillado bien. Contratos de obras sujetos a regulación armonizada, igual o superior a 5.350.000 euros. Contratos de concesión de obras sujetos a regulación armonizada, igual o superior a 5.350.000 euros. En cuanto a los contratos de servicios, para que estén sujetos a regulación armonizada, encontramos 3 casos, 3 subepígrafes, ¿vale? Y entonces, hablamos en un primer lugar de los que trata la Administración General del Estado, los organismos de las comunidades autónomas y las entidades reguladoras de la seguridad social que tienen que ser igual o superior a 139.000 euros. En un segundo lugar, todos aquellos que sean operados por el resto de poderes adjudicadores que tienen que ser igual a o superiores a 214.000 euros. Y en tercer lugar, lo vamos a llamar para el fin de servicios sociales, tienen que ser igual o superiores a 750.000 euros. Continuamos.
con el contrato de concesión de servicios, para que sea sujeto a regulación armonizada, tendrá que ser igual o superior a 5.350.000 euros, una vez más. Y por fin, el contrato de suministros, para que sea un contrato sujeto a regulación armonizada, vamos a abrir dos subepígrafes. En uno, otra vez encontramos los contratos de la Administración General del Estado, de los organismos de las comunidades autónomas y de las entidades y mutuas aseguradoras de la Seguridad Social, que tienen que ser iguales o superiores a 139.000 euros, y el resto que tienen que ser superar la cifra de 214.000 euros. Este es un cuadrante que yo os he dicho que hagáis y lo vayáis rellenando, porque a ver, ahora mismo vais a decir, ¿pero qué lío es este? Bueno, pues claro, lo acabáis de hacer y lo acabáis de aprender, pero os aseguro que cuando repaséis este cuadrante 10, 15 veces, aquí tenéis una pregunta de test que estoy convencida de que nos van a poner y que la vais a acertar, ¿vale? Este es un cuadrante muy sencillo que tenéis que tener en vuestras cabezas y que además, si os fijáis, los importes pues son muy similares, por lo cual os va a ser bastante fácil de memorizar. Que si os lo puedo mostrar, pues mira, sí os lo voy a mostrar ahora mismo, pero es un poco guarrete lo que acabo de hacer porque entre que os lo estoy explicando y lo estoy haciendo así, entonces lo que voy a hacer es haceros este esquema y otro que os voy a hacer ahora, me voy a comprometer a hacerosle y vamos a subirlo a la plataforma para que lo tengáis aparejado a este tema. ¿Os parece mejor? Lo vamos a hacer así, porque es que mi esquema daros cuenta que lo he hecho aquí y mirad cómo está, y un poco de aquella manera. Entonces, prefiero haceroslo bien. Lo voy a preparar mañana mismo para que mandárselo al equipo de maquetación y que os lo suba rápido a la plataforma para que los podáis tener y estudiéis con ellos, porque me parece que son muy interesantes. Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a continuar. Puedes repetir los últimos importes, sí. Bueno, si queréis os repito todos y así nos van sonando. Ya os digo que si no llego a lo que me había propuesto, me da igual. Me interesa mucho más que aprendáis de poquito en poquito esta ley. Si nos da tiempo a solamente ver la clasificación de los contratos, pues lo damos y en la siguiente clase seguimos avanzando. No os preocupéis, repito lo que haga falta. Vamos a ver. Lo primero, aprendernos esta clasificación por orden, por un orden que nos sea muy facilito de recordar. Contrato de obras, contrato de concesión de obras, contrato de servicios, contrato de concesión de servicios y contrato de suministros. Ahora, cuando un contrato de obras se considera un contrato menor, cuando sea igual o menor a 40.000 euros. Cuando un contrato de servicios se considera un contrato menor, cuando sea igual o menor a 15.000 euros. Y lo mismo el de suministros, igual o menor a 15.000 euros. Cuando un contrato de obras se considera sujeto a regulación armonizada. Cuando el contrato de obras sea igual o superior a 5.350.000 euros. Cuando el contrato de concesión de obras se considera sujeto a regulación armonizada. Cuando sea igual o superior a 350.000 euros. Contrato de servicios. El contrato de servicios se considera sujeto a regulación armonizada. Abrimos tres subepígrafes. En primer lugar, Administración General del Estado, organismos de las comunidades autónomas y entidades reguladoras y mutuas de la Seguridad Social, siempre que superen 139.000 euros. Otros contratos, o sea, de los otros poderes, quiero decir, siempre que superen los 214.000 euros. Y para el fin de servicios sociales, siempre que superen los 750.000 euros, que sean iguales o superiores a 750.000 euros. El contrato de concesión de servicios, para que sea un contrato sujeto a regulación armonizada, tendrá que ser igual o superior a 5.350.000 euros. Y por fin, el contrato de suministros. Abrimos dos subepígrafes.
En uno hacemos referencia a la Administración General del Estado, los organismos autónomos de las comunidades, los organismos de las comunidades autónomas, las entidades reguladoras y mutuas de la seguridad social, que tienen que ser iguales o superiores a 139.000 euros, y para el resto tienen que ser iguales o superiores a la cifra de 214.000 euros. ¿Bien? El de concesión de obras igual o superior a 5.350.000 euros, Raquel. Sí, eso es. Vale. Bueno, pues yo creo que sí que nos va a dar tiempo a seguir un poquito con la siguiente clasificación de contratos que os he preparado. Vamos a hacer otro esquemilla muy fácil. ¿Qué quieres decir de los importes intermedios, María? No te entiendo. Vamos a ver, las cifras de 40.000 euros hacen referencia a los contratos menores, no os liéis, ¿vale? Y las cifras de 5.350.000 euros a los contratos que serán sujetos a regulación armonizada, no lo mezcléis. Hemos hecho un cuadro que hace referencia a distintos aspectos. Por un lado, cuándo son calificados como contratos menores, por otro lado, cuándo serán calificados como sujetos a regulación armonizada, ¿vale? No tienen nada que ver. Por un lado, estamos estudiando una característica de los contratos y por otro, estamos estudiando otra. Ahora, y para finalizar, porque veo que no nos va a dar tiempo, porque además me gustaría haceros al final un par de preguntas de test, y además es lo que os digo, fíjate que es que yo me había preparado una clase extensísima, pero ya sabía yo que no iba a dar tiempo, porque esta materia es tan compleja, no me importa, vamos a ir de muy poquito en muy poquito para que vayáis aprendiéndolo bien. Ahora vamos a aprender entre todos la delimitación de los tipos contractuales, que hace referencia a los contratos administrativos y a los contratos administrativos tipo y a los contratos privados. Entonces, vamos a ver cómo vais a entender, ya veréis cómo vais a entender esto, que a priori es un lío de narices, pero lo vais a entender fenomenal. Porque ahora vamos a coger otro folio. Y vamos a hacer un cuadrado muy grande. Esto también os lo voy a preparar en esta semana, si no me da tiempo mañana a pasar. Vamos a hacer este cuadro. ¿Le veis, no? Vale, pues este cuadro le vamos a dividir en dos. Rasca. Así de simple. Vale. Al principio de esta exposición os he dicho que... ¿así? Nada, solamente he hecho esto, un cuadro dividido en dos. Así. Al principio de esta exposición os he dicho que esta ley 9/2017 distingue su ámbito de aplicación en todo el sector público. Pero es que dentro del sector público ya hemos aprendido también que hay parte del sector público que no tiene poder adjudicador y parte del sector público que tiene poder adjudicador. Pues así lo vamos a poner. Esperad que os lo voy a poner aquí y ahora os lo enseño. Así de sencillo. Tenemos, todo el cuadro es el sector público. Lo hemos dividido en dos mitades. En una mitad tenemos aquellas entidades que no tienen poder adjudicador y en la otra mitad aquellas entidades que sí tienen poder adjudicador. ¿Lo veis bien, verdad? Bueno, pues vamos a continuar. Porque es que dentro de las que sí tienen poder adjudicador, como sabéis, tenemos aquellas entidades que son consideradas administración pública y aquellas que no. ¿Veis? Dentro de las entidades con poder adjudicador las hay entidades
que no son administraciones públicas, pero tienen poder adjudicador, y administraciones públicas que sí tienen poder adjudicador. Y este cuadro, que es aparentemente así ya visto tan sencillo, pero te lo lees en la ley y no te enteras absolutamente de nada, pues lo podemos seguir utilizando porque aquí vamos a saber qué tipos de entes tienen competencia para la celebración de contratos típicos administrativos y cuáles la tienen para la celebración de contratos de naturaleza privada. Que luego, ahora os lo voy a desarrollar, pero me interesa que lo pongamos en el cuadro. Entonces, vamos a ir poniéndolo así, que ahora mismo os lo voy a enseñar. Dentro de los poderes que no tienen poder adjudicador, estos poderes sin poder adjudicador hacen contratos de naturaleza privada. Contratos de naturaleza privada. ¿Vale? Luego, contratos de naturaleza privada. Y luego, en el siguiente apartado tenemos las entidades con poder adjudicador, que las subdividimos entre aquellas entidades que son administración pública y aquellas entidades que no son administración pública, y las entidades que no son administración pública celebrarán contratos de naturaleza privada. Y las entidades que sí son administración pública tendrán capacidad para celebrar contratos de naturaleza privada y contratos administrativos típicos. ¿Os habéis quedado con esta copla? Porque ahora la vais a entender todavía mejor, ya veréis. Ya os digo que lo de los esquemas que no os preocupe porque os las voy a... os los voy a hacer yo. Bueno, a mí se me dan fatal las cosas de la informática, os voy a ser sincera. Entonces yo pues me apoyo en el maravilloso equipo de maquetación que hay en los informáticos y ellos lo convierten todo en esquemas preciosísimos que nos entran por la vista a todos a la primera de cambio. Repite lo último que has dicho. ¿Y qué he dicho en lo último, Ana Belén? Uy, pues a saber lo que he dicho, porque digo tantas cosas. Supongo que estaría resumiendo este esquema, que os lo vuelvo a decir. La ley 9/2017 afecta a todo el sector público. ¿Veis aquí el esquema, verdad? El sector público ya hemos estudiado en el artículo 3 de la ley que tenemos que distinguir aquellas entidades que tienen poder adjudicador de aquellas que no tienen poder adjudicador. Las entidades sin poder adjudicador celebrarán contratos de naturaleza privada. Las entidades con poder adjudicador se subdividen a su vez en entidades que no son administraciones públicas y en entidades que sí tienen la consideración de administraciones públicas. Pues bien, las entidades que no son administraciones públicas celebrarán contratos de naturaleza privada y las entidades que sí tienen la naturaleza de administración pública celebrarán contratos administrativos típicos y contratos de naturaleza privada. Voy a ver qué me estáis diciendo porque todo a la vez no me da tiempo. Vale. Veo que os he resuelto y he aclarado. Entonces vamos a ver este cuadro tan maravilloso que hemos hecho. ¿Qué es lo que nos viene a decir este cuadro? Bueno, en primer lugar tenéis que saber que la delimitación de los tipos contractuales lo vamos a encontrar en la sección primera del capítulo segundo de la Ley 9/2017. En el artículo 12 encontramos que los contratos de obras, de concesión de obras, los contratos de servicios, de concesión de servicios y de suministros que celebren las entidades al sector público se calificarán de acuerdo con las normas de esta sección y los restantes contratos de sector público se calificarán según las normas de derecho administrativo o de derecho privado que les sean de aplicación. Esto, que es el régimen jurídico aplicable, también lo vamos a ver ahora mismo, no os preocupéis, ¿vale?
Aunque nos extendamos un poquitín más de la hora, me interesa que acabemos con este epígrafe, si os parece bien, ¿vale? Ya que estamos en materia, le vamos a terminar. Entonces, vamos a ver. Tenemos, según el cuadro, que tenemos contratos administrativos típicos y contratos privados. Contratos administrativos típicos están regulados en el artículo 25 de la ley, ¿vale? Vamos a fijarnos, yo os los encuadro porque sepáis dónde está todo. En el artículo 25 de esta ley tenemos los contratos de los que vamos a hablar ahora. Y entonces, pues vamos a ver cuáles son los contratos administrativos típicos, ya que ya sabemos quién los celebra, porque os lo acabo de enseñar yo con el esquemita tan fácil que os he hecho. Pues los contratos administrativos típicos, ni más ni menos, son los de los que llevamos hablando toda la hora. El contrato de obras. ¿Qué es un contrato de obras? Pues el contrato de obras es aquel contrato que hace referencia a las alteraciones del suelo, al subsuelo, a la construcción. Ese es un contrato que nos suena a todos perfectamente. Vamos a ver qué es el contrato de concesión de obras. El contrato de concesión de obras necesariamente y siempre aparejado a un contrato de obras, ¿vale? Y el contrato de concesión de obras hace referencia a la explotación de la obra que se haya realizado. El contrato de suministros. Pues el contrato de suministros ya sabemos todos que es aquel por el que se adquiere algo por precio cierto. Muy fácil. El contrato de concesión de suministros. El contrato de concesión de suministros es aquel contrato por el que las administraciones públicas hacen con empresas privadas para que sean esas empresas privadas las que presten los servicios que la administración tiene que prestar a los ciudadanos. Y por fin, el contrato de servicios. Que el contrato de servicios es el contrato que las administraciones públicas hacen con las empresas privadas para que la presten un servicio a ella, no a los ciudadanos. Os lo voy a volver a repetir, ¿vale? Os lo repito todo. El contrato de obras es el que todos ya conocemos. El contrato que hace referencia a la alteración del suelo, del subsuelo, a la construcción. El contrato de concesión de obras va siempre aparejado a las obras y hace referencia a la explotación de una obra realizada. Y yo creo que este también más o menos le manejamos todos y lo entendemos. El contrato de servicios es el contrato que las administraciones públicas hacen con las empresas privadas para que le presten un servicio a ella, a la propia administración, no a los ciudadanos. Y el de concesión de servicios es el que las administraciones públicas hacen con empresas privadas para que sean esas empresas privadas las que prestan el servicio a la administración pública. Ese servicio que la administración tendría que prestar a los ciudadanos, la administración no lo puede hacer ella por sí misma y lo tiene que contratar a través de una empresa privada. Y el de servicios, el contrato de servicios, es el de suministros, el contrato de suministros es el que se adquiere un bien por un precio unitario, ¿vale? Estos son unas nociones súper básicas que os doy porque, claro, muchas veces es que nos ponemos a estudiar las leyes y no tenemos ni idea ni de lo que significa ni de lo que es un contrato. Vale, vamos a continuar. Contratos administrativos típicos, que ya nos lo sabemos súper bien. El contrato de obras, el contrato de concesión de obras, el contrato de servicios, el contrato de concesión de servicios, el contrato de suministros. Los tenemos ya como el Padre Nuestro. Pero es que estos contratos administrativos típicos que acabo de relacionar tienen sus excepciones, como toda regla general. Existen algunos contratos de servicios que no son contratos típicos. Se hace referencia a contratos en la ley de naturaleza financiera y a contratos de creación artística y espectáculos. ¿Vale? Insisto, no son contratos administrativos típicos, aun siendo contratos de servicios, los contratos de naturaleza financiera y los contratos de creación artística y espectáculos. ¿Vale?
Y por último, la ley hace referencia en este artículo a contratos que también son administrativos típicos, que serán aquellos que celebran las administraciones públicas que tienen que ver con el tráfico normal de actuación de las administraciones públicas. ¿Vale? Y en segundo lugar, contratos privados. Los contratos privados, como sabéis, los contratos de naturaleza privada, hemos aprendido en nuestro esquema de antes que son los que hacen las entidades sin poder adjudicador y las entidades con poder adjudicador, que son administración pública. ¿Vale? Hasta ahí. Bueno, yo creo que estáis ya bastante cargaditos de información y entonces el régimen jurídico aplicable a los distintos tipos de contrato lo prefiero dejar para la siguiente clase, empezar por ahí para pillaros despejaditos, porque lo vais a entender muchísimo mejor, si os parece. Y entonces ahora, para que os relajéis un poquito la mente antes de terminar la clase, ya sabéis que siempre me gusta haceros alguna preguntilla de test para que no os vayáis con sensación de que os he puesto la cabeza como un bombo, sino que digáis qué clase más productiva he tenido y cuánto he aprendido. Vale, pues Mónica, la siguiente clase lo tengo que consultar con todo el equipo de Opolex, pero probablemente sea, bueno, no sé, probablemente sea el siguiente martes, pero como sabéis, constantemente os lanzan las invitaciones a través de la plataforma. Además, ya sabéis que el equipo de marketing está realizando una labor muy, muy buena en todas las redes sociales, en las que encontráis constantemente recordatorios de estas clases y en las que además os animo a que dejéis todos los comentarios que queráis, porque eso es muy bueno para todos, tanto en Facebook como en Instagram. Vamos a por el test. Vamos a ver, primera pregunta. Mira, creo que os la he hecho antes, pero bueno, pues la voy a volver a hacer. ¿Por debajo de qué importe se considera un contrato de obra? Perdón. ¿Por debajo de qué importe se considera que un contrato de obra es menor? A. Por debajo de 15.000 euros. B. Por debajo de 40.000 euros. C. Por debajo de 30.000 euros. D. Ninguna es correcta. Genial, chicos. Efectivamente, es la B. ¿Lo veis lo rápido que habéis contestado esta pregunta porque tenéis el esquema al lado? Cuando ese esquema que tenéis ahí al lado está en vuestra cabeza, tenéis una pregunta. Vale, es un contrato administrativo típico. Administrativo típico. A. Un contrato celebrado por un poder adjudicador que no sea administración pública. B. Un contrato de espectáculo teatral. C. Un contrato de suministros. D. Un contrato de naturaleza financiera. Perfecto. No os puedo seguir haciendo preguntas porque las que tenía preparadas son para partes del tema a las que no hemos llegado. No sé qué os ha parecido. Os estoy diciendo que esta materia es horrorosa. Os he dicho que yo creo, chicos, que con esta hora de contratos del sector público, efectivamente lo que no sé quién acaba de decir, se hace más fácil, ¿verdad? Pues me alegro muchísimo. Como siempre, os animo a que transmitáis la satisfacción de vuestro aprovechamiento en las clases para que todo el equipo de Opolex sepa que estamos trabajando en el buen camino, que os está ayudando, porque todas nuestras energías están absolutamente dadas a que vosotros os convirtáis en funcionarios públicos. Seguid estudiando, por favor, con muchísimo ánimo, repasad esto. Me comprometo personalmente a que en breve tengáis los esquemas que hemos hecho, con lo bonito que los ponen y lo atrayentes que lo hace el equipo de maquetación,
que yo, eso, actitudes que Dios me ha dado en la vida, pero como os digo, eso, ya veis qué esquemas os he hecho tan caseros, pero con toda mi buena intención para ayudaros. Pues nada, chicos, muchísimo ánimo. Hoy no os he preguntado si estabais todos bien, espero que sí, que vuestras familias también lo estén. Os mando el ánimo que os mando siempre para estudiar y repasar y nos vemos en la siguiente clase.